teniendo los cuyes, yo podría decir, tengo más rentabilidad si tengo una eficiente fertilidad, una buena prolificidad y bajar mi mortalidad. ¿Por qué? Porque fertilidad, ¿qué es? Si yo tengo 100 hembras, esperaría que las 100 sean fértiles. Pero eso no es cierto. Cuando uno hace producción animal les dicen, sí, pues la fertilidad puede estar por el orden de 90, de repente 75, si es que estoy en un clima caliente. ¿Ya? Entonces yo les digo acá, vamos a ver qué tengo que hacer para tener una buena fertilidad. Prolificidad quiere decir número de crías por par. Y acá yo les decía de que realmente la prolificidad da rentabilidad porque tengo más hijos. Pero yo quiero tener más hijos, pero que no se me mueran. Y acá tengo un concepto que es mortalidad, y lo opuesto a la mortalidad es la supervivencia. Entonces, yo voy a tener más rentabilidad si es que mi fertilidad es mayor, mi prolificidad es mayor y mi mortalidad es menor, ¿cierto? Para ver fertilidad, yo les decía, relación de empalme. Si yo tengo una relación de empalme, yo puedo ver que los cuyes los puedo empadrar con 7, con 8, con 9, con 10. Y la pregunta es, en soles, ¿cuánto me cuesta una cría de este carro? Lo que nosotros en producción animal buscamos es tener más rentabilidad. Y esa rentabilidad la tengo que buscar en las características que tiene la especie. Entonces yo acá les diría, miren, yo les diría, yo tengo 1000 madres, ¿ya? Y aquí les digo, tengo 1000 madres. Si yo tengo 100% de fertilidad, ¿ya? 95%, 90, 85 y 80. Y ustedes dicen, ¿por qué baja? Yo les podría decir que de repente llego a 75. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Yo les podría responder, por el ecosistema. Yo puedo estar en un sitio muy alto donde no tengo mucho alimento, y como no tengo mucho alimento, bueno, pues las hembras no todas van a ciclar. Entonces mi fertilidad baja. Si yo digo, aquí, ¿qué me dice? Determinar la pérdida que tendría una granja si las reproductoras bajan de 100% a 95, a 90, a 85 y a 80% su fertilidad. La mortalidad registrada al nacimiento, la mortalidad, ya que es esta, la registro en 5%. Ya, yo digo, la mortalidad, lo pongo en negrito para que sepan que eso es mortalidad. Tengo al nacimiento y al parto, se me mueren algunas. Y tengo el 5% de mortalidad. En lactancia tengo el 7%. Y en recría tengo el 3%. Y les estoy dando mortalidades bajas porque hoy día las mortalidades por problemas sanitarios están siendo muy altas. Entonces, yo les diría, el precio de cada una que llega a la edad de comercialización es 20 soles. Y acá yo les había puesto 18. Entonces vamos a poner 20. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi fertilidad es el 100%? Entonces yo diría, cuando yo tengo Excel y yo tengo una respuesta y
quiero saber de dónde viene, cómo busco mi procedimiento. Me voy a dónde, me voy a fórmulas y le digo, ponme, rastréame precedentes. ¿Y qué me está diciendo? Que yo estoy multiplicando los 1000 por, en este caso, la fertilidad sería el 100%. Entonces, si yo multiplico 1000 por este valor, ¿cuántas hembras me van a parir? De a 1000. Las 1000 me paran. Entonces, miren, esto les va a servir mucho en sus procesos de planificación de granjas. ¿Cuántas veces les pueden decir a ustedes, oigan, me hagan una planificación de la granja de camellos, yo quiero que... Entonces, ustedes tienen que ir metiéndose en la cabeza con los parámetros que van a jugar. Y en este caso, yo digo, ¿qué pasa si tengo que el 100% me van a parir? Pero ¿qué pasa si me van a parir solo el 95%? Y les digo, rastréame, acá les digo, rastréame, acá les digo, rastréame, y acá les digo, rastréame. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, un tanto, si yo quiero hacerlo, y digo, ya para que, no en Excel, sino yo diría, 1000 es el 100%, ¿ya? 90%, ¿cuántos van a ser? Esto es para sacar cuántas me van a parir si el 90% me van a preñar. Entonces, ¿cuántas me van a preñar si es el 90%? Yo tengo que multiplicar 1000 por 90 sobre 100. Esto de aquí son 900. ¿Ya? Entonces, ustedes tendrían que decir, de las 1000 solo voy a tener 90% de fertilidad. ¿Qué pasa si tengo el 90% de fertilidad? ¿Ya? Es este verdecito. Y yo le digo, ¿sabes qué? Si mi tamaño de camada es 2.6, allí, acá dice 2.6, ¿cierto? Pero yo les he estado hablando y diciendo que yo tengo que buscar una buena prolificidad. 2.6 no es una buena prolificidad. Entonces yo acá le voy a decir, no, pues mi plantel tiene 3 de tamaño de camada. Entonces, ¿cuántas crías tengo yo nacidas? Tendría que multiplicar las 900 madres por las 3 crías que me han nacido y tengo 2700. Pero ¿qué pasa si no tengo, si yo tengo 2.6? Si yo tengo 2.6, estaría hablando de raza Perú. Raza Perú, su tamaño de camada es 2.6. Pero si yo les digo, estoy trabajando con andina, entonces yo les diría andina, puede tener 3.4. Entonces, miren la diferencial que hay entre el número de crías que yo voy a tener nacidas si tengo Perú o tengo andina. Solo por la diferencia del tamaño de camada. Pero ¿qué pasa si es que yo les digo, sí pues, pero ¿saben qué? Yo he estado viendo de que hay machos que no me han funcionado y yo voy a trabajar con machos probados. O sea, probados de que sí me dan cría. Entonces, apuesto a que no voy a llegar al 100% de fertilidad, pero les diría, ¿sabes qué? Voy a llegar al 95% de fertilidad. Entonces, miren la diferencial. De 3060 voy a tener 3260. ¿Sí? Pero si yo tuviera realmente
si yo tuviera el 100% de fertilidad con 3.4, tendría 3.400 crías. Entonces, miren lo que implica la fertilidad en número de crías. ¿Ustedes quieren tener 3.400 o quieren tener 3.060? ¿Y qué pasa si mi fertilidad baja a 80%? Entonces, si baja a 80%, ya no voy a tener 3.400, sino voy a tener 2.700. Ese es el efecto de fertilidad sobre los costos de producción. ¿Por qué? Porque estoy teniendo más crías. Entonces, la otra pregunta que yo me haría. Aquí hemos visto fertilidad y prolificidad. Cómo yo cambiando la prolificidad y la fertilidad, perdón, la fertilidad y la prolificidad, cómo yo voy a tener más o menos crías. ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué pasa si la Schnauzer tiene 3 o 4 o la Schnauzer tiene 8? ¿No? Y cada Schnauzer lo voy a vender en 400 soles. Entonces ustedes dicen, oye, si tiene 3 solo saco 1.200, pero si tengo 8 saco 3.200. Entonces allí se están viendo el efecto de prolificidad. Pero todo no es pues color de rosas en una crianza. A mí se me mueren también las crías por N razones. Se me mueren las crías al momento del parto y voy a tener nacidas muertas. Entonces yo acá les había puesto mortalidad y supervivencia. Es la diferencial. Si yo tengo 7% de mortalidad, mi supervivencia es ¿cuánto? 93%. ¿Cierto? Mire, entiéndanlo para que puedan manejar después bien estos problemas que son esenciales para entrar a problemas un poco más complicados. Entonces yo digo, si yo tengo 5 de mortalidad, tengo 95 de supervivencia. ¿Ya? Si yo tengo 5, acá tengo 95. ¿Por qué yo le pongo 0,95? Porque realmente mi mortalidad es 0.05 y mi supervivencia es 0.95. Entonces, miren lo que se me muere si yo tengo 5% de mortalidad. Pero les estoy diciendo que las mortalidades están siendo altas y mi mortalidad puede llegar aquí a 10%. Y si tengo 10%, acá tengo 0.90. Entonces, aquí me nacen 3.400, pero si se me mueren el 10%, yo voy a tener solo 3.060. Pero después, en lactancia, acá dice que se me mueren el 7%. Entonces, si es el 7%, mi supervivencia es 93%. Pero esto no es cierto. Las mortalidades están subiendo a 15%. Y si es 15%, acá tengo 0.85. Entonces, miren cuánto baja el número de crías que yo puedo tener. Y ahora, en la recría sí, ya el animal que desteta para que se muera, ya es bien duro, ya casi no hay mortalidad. Entonces me quedo con 3% de mortalidad de recría. ¿Ya? Ahora, ¿qué me decía el problema? De que cada animal, al momento del beneficio, lo vendo en 20 soles. Entonces, ahora miren, ¿cuánto sería su diferencial entre trabajar con una buena fertilidad, una buena prolificidad
acá tendría un ingreso bruto de 50.459 y acá tendría 40.367. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejo para tener una buena fertilidad? ¿Qué tendría que hacer para tener una buena fertilidad? Yo tendría que decir, sí, pues tengo una buena fertilidad porque le meto machos probados. Tengo una buena fertilidad, ¿saben por qué? Porque he utilizado a las hembras en la edad óptima del padre. O sea, ya no es, oye, yo tengo cuyos, junta los cuyos y mételes machos. No, yo tengo que tener la edad óptima. Porque si yo no tengo la edad óptima, mis fertilidades varían. Y la otra cosa es la parte del ecosistema. Si hace más calor, baja el problema de fertilidad, baja el problema de prolificidad y levanta la mortalidad. Entonces yo tengo que saber dónde puedo hacer mis ajustes para poder tener las mejores crías. En este cuadro muy simple, que solo todo ahorita está en Excel, pero yo lo puedo hacer con una regla de 3 y me sale mucho más lento porque tengo que ir sacando el 7% de tanto, el 10% de tanto para ver mis mortalidades. Si a ustedes les dan una granja y les dicen, oigan, ¿estoy bien o estoy mal en mi granja? Cuando ustedes van a ir, lo primero que tienen que buscar es decir, esta es mi población. Solo la tercera parte de esta población, ya, un tercio, solo un tercio deben ser reproductores. O sea, si yo tengo 3.000 cuyes, 1.000, debo de tener 1.000 hembras. Estas partes, aquí tengo lactantes, aquí tengo crías y acá tengo recrías. Y esa es mi estructura ideal. Pero ¿qué pasa cuando ustedes van a unas granjas y le dices, denme su inventario? Y les dicen, tengo 3.000. ¿Cuántas madres tienes? Y les dicen, tengo 1.500. Entonces la diferencia es esta. 1.500 reproductores. Y el resto son crías. Entonces la pregunta es, ¿esa granja está bien? No está bien. Porque la estructura normal es que la tercera parte sea plantel. Entonces, ¿qué tendrían que ver ustedes? Tendrían que ir a pasearse por los corredores de las granjas y ver el estado de las madres. Sí, pues tu población de reproductoras no es muy homogénea, veo que tienes hembras muy viejas, cuántos partos tienen, estas hay que sacarlas y hay que renovar planteles. ¿Por qué? Porque tu fertilidad puede haber bajado. ¿Tienes un cuaderno de mortalidad? Sí, vamos a chequear qué es lo que se te muere para tratar de corregir esto, porque aquí pueden ver bien, perfecto, el efecto que tiene la fertilidad y la prolificidad sobre los costos. Las tres cosas, fertilidad, prolificidad y mortalidad. Y miren la diferencial en ingresos. Entonces, ahí es donde dicen, ¿este productor es próspero o no es próspero? ¿Ya? Eso es una parte. Ahora, si yo les doy esto y les digo, saquen sus cuadernos y yo les voy a ir diciendo lo que van a ir haciendo con el primer problema. ¿Qué dice el primer problema? A ver, todos escriban el primer problema y
el primer problema, y después vamos a sacarlo también en función a costos. ¿Cuánto me cuesta una cría si yo empadro 1,8, 1,10 o 1,14? Cuando yo le pongo, y esto es una terminología que utilizamos, que es esta, y yo le digo, mi relación de empadre es 1,8. Yo les pregunté, ¿qué pasa si mi relación de empadre es 1,10? Entonces la pregunta que yo les diría es esta: ¿cuántos reproductores voy a necesitar si yo como productor tengo 1000 madres? Ustedes tienen que invertir y dicen, voy a tener 1000 madres y cada hembra me va a costar 35 soles. ¿Cuál va a ser mi inversión? 35 por 1000, voy a gastar 35.000 en hembras. Pero, ¿saben qué? ¿Cuánto voy a invertir en machos? Cuando el macho me puede costar 45 soles. Entonces, 1000 entre 8, ¿cuántos machos necesitan? Dividan 1000 entre 8. Ya, 125. 125 multiplíquelo por 45 soles. Ya. Ahora ustedes dicen, no, pues yo no quiero gastar tanto en macho, voy a empadrar en 1 por 10. Entonces, si yo tengo 1000 y voy a necesitar 100 por 45, voy a gastar 4.500. ¿Cuánto me estaría ahorrando? 1.125. Entonces ustedes podrían decir, aquí ya tengo un ahorro y me voy a una relación de empadre de 1,10. Ya tengo un ahorro. Entonces la otra cosa es, ya pues, voy a tener necesariamente que tener un número de animales de reemplazo. Para yo tener un número de animales de reemplazo, generalmente yo debería tener el 5% de machos adicionales. ¿Por qué? Porque puede ser que uno se me muera y no tengo cómo reemplazar. Lo que nosotros tenemos que tratar de ver es en lo que es mi inversión. Pero ahora pregunten, si yo le pongo 1,8 o 1,10, ¿mi fertilidad variará? Porque de repente por ahorrarme esos 1.250, pierdo muchas hembras. Entonces yo les tendría que decir, los estudios realizados en densidad de parto nos indican de que realmente los machos sobre 3 meses, que son 12 semanas, ya tienen una capacidad reproductiva plena y podrían soportar una carga en trabajos que han hecho, manteniendo en padres de 8, 9, 10, sin diferencia significativa estadística. O sea, el macho puede trabajar. Entonces, yo diría, me arriesgo y me voy a poner 1,10. Ahora, ¿puedo tener otro manejo? El ciclo estrual dura 16 días. Entonces, yo tengo que ver de que esos machos tengan la capacidad de empadrarme una hembra casi por día y medio. En el caso de tener 1,8,
yo voy a tener la seguridad que el macho me puede preñar dejando un día a una hembra. Porque si el ciclo astral son 16 días y yo pongo 8, mira machito, hoy día te tocan 2. De repente mañana no, pasado no, pero el siguiente día te toca 1 o 2. Porque también tienen que tener estudios de lo que implica el proceso de la espermatogénesis. ¿En qué momento repone el macho su capacidad de producir esperma para poder cubrir a 8 hembras? ¿Por qué? Porque a eso se le llama capacidad de carga. Yo sí podría decir de que voy a poder tener estos animales aptos para embarazos. Ahora, estamos sincronizando hembras y estamos, todavía no podemos hacer colección de semen para inseminar. Entonces estamos haciendo monta natural. Yo les voy a preguntar, en cada jaula chica tenemos como puestos de monta. Entonces hay un macho, 2 machos, 3 machos, 4 machos y puedo tener un pool de machos y sincronizo 100 hembras. Miren, una zootecnista cometió un error. Cuando yo hago el análisis de la información, veo de que realmente la sincronización era muy poco efectiva. Entonces yo digo que tan baja es la sincronización, esa la habíamos hecho sincronización inyectando. Entonces le digo, pero ¿qué has hecho? No puede ser. ¿Sabe qué había hecho esta chica? Había sincronizado y a cada macho le había puesto 6 hembras sincronizadas. ¿Las iba a cubrir o no las iba a cubrir? ¿Las cubriría? Porque ¿cuál es la producción seminal? Es muy poquita. El animal en que haya cuidado que bota no llega a 1 centímetro. ¿Cuánto demora en su espermatogénesis? ¿Podría cubrirte 6 hembras en un día? Ese habría sido un error de concepción de esa chica. Entonces, cuando hemos sincronizado, le digo yo, allí no es ineficiencia de las hembras que no hayan sincronizado, sino del macho que no ha podido cubrir las 6 hembras. Parieron 2, en unos casos 3. Entonces, por eso es que ponemos ahora en las cosas los machos y le ponemos 2 hembras sincronizadas para decir que sí, tú tienes capacidad de 2 montas y hemos tenido 100% de efectividad. Entonces me llama un ecuatoriano y me dice, ¿cuál es su relación del padre en la sincronizar? Entonces yo le contesté, mira, podría ser ideal como trabajo experimental ponerle 1 a 1, pero le estamos poniendo 1 por 2. Y me pasaron por texto, y eso no es nada rentable. Miren lo que yo pensé, y lo dije recién, ecuatoriano tenía que hacer. Porque no hay peruano bruto. Nosotros tenemos muchísima capacidad. ¿Y saben por qué? Porque nuestro país es muy adverso. Y hemos tenido que pensar mucho. El ecuatoriano tiene todo fácil, por su ecosistema. Para ellos, ustedes encuentran un pequeño productor, miren nuestros pequeños productores, ustedes van a Ecuador un pequeño productor y tiene tractor, camioneta, o sea, es otro nivel. Entonces yo me reí y yo les pregunto, ¿dos hembras por macho será rentable? Súper rentable. ¿Por qué? Porque acá le pongo esta semana 2. La otra semana, 2. La otra semana, 2. Y la otra semana, 2. ¿Qué carga estoy teniendo al mes? 8. Y en 2 meses que dura la gestación, ¿cuántas hembras han empadronado? 16. Y como la gestación son 67 días, tengo 18 hembras empadronadas de un solo macho. Hasta con monta natural. ¿Por qué digo que tiene capacidad? Porque es realmente el proceso que me demora la espermatogénesis, 8 días, para que el macho reponga su capacidad.
una alternativa mala. No. Que ideal es cuando lleguemos a inseminar. Ahora, no es que yo quiera que, sabes que tu granja, insemine. Nosotros como centro de investigación tenemos que inseminar. Porque les he dicho, han pasado 50 años y miren, los cuyes alcanzan 1 kilo a los 2 meses. Eso se dijo en el 2004. Pero ya hace 15 años. Pregúntenme como sociedad civil, pues, oigan, mi ingeniero, de 15 años no han avanzado más. Porque el Estado vive los impuestos de sus papás. Entonces yo les digo, hoy día, miren nosotros, hoy día tenemos población élite. ¿Saben cuál es la población élite? Hay machitos que nos han alcanzado, que nos están alcanzando 1 kilo a las 6 semanas. Pero el porcentaje es bajito. El 5 o 6% de nuestra población de machos alcanza esa población. A este machito súper, yo le voy a decir, mira, toma tus 7 hembritas, préñalas, voy a tener 21 crías. De las 21 crías voy a tener 10 machos, 10.5 machos. ¿Con qué hago mi prueba de progenie? Pero si yo lo colecto, semanalmente me encargo 50 hembras en semilla. Ya no 50, 30. 30 hembras. Al mes podría sacar 120 hembras impregnadas. Y 120 hembras me da 360 hijos, de los cuales 180 son machos. Entonces puedo hacer mis pruebas de progenie. Y a usted, sociedad civil, decir, ¿saben qué? El cuy es una especie nativa, pero le va siguiendo los pasos a las otras especies productivas. Porque ya no va a ser, oye, yo me voy a demorar 56 días para alcanzar 1 kilo. Lo van a alcanzar a los 42 días. Pero tengo que llegar a inseminar. Estamos haciendo un trabajo lindo, recién nos han comprado una cobre para ver las preñeces de esas 12 hembras que hemos puesto. Entonces, pero miren, todo esto son resultados de investigación que redundan en lo que es densidad de padre y los trabajos que estamos viendo. Entonces, el siguiente problema, ¿qué dice el siguiente problema? Miren, siempre el machito tiene que ser más grande que las hembras. Las cuyes son una especie bien compleja. Si la hembrita ya les he dicho que no se deja cubrir, si ya está preñada, hace el tapón vaginal y ya no se deja. Entonces, en cambio les decía, oigan, las conejas sí pues se dejan cubrir hasta el día anterior a que estén pariendo. No es la palabra correcta, pero yo les decía, las cuyecitas son decentitas, solo se dejan cubrir hasta que están preñadas. La prostia es la coneja. ¿Por qué? Porque se deja cubrir hasta el día antes del parto. O sea, mantengan eso, porque eso es producción animal. ¿Cómo hago? ¿Cómo utilizo la característica de cada especie para poder trabajar productivamente? ¿Ya? Entonces acá, ¿qué les dice? Los machos tienen que ser más grandes que las hembras. Y aquí viene lo complejo. Que si ustedes ponen un macho que es más chico o igual que una hembra y una sola hembra pateó al macho y lo orinó, ese macho no vuelve a levantar la cabeza, no preña ni. Miren, la comunidad Jicamarca fue la primera que exportó animales. Entonces nosotros estábamos validando en ellos y tenían 600 hembras y yo tenía los 74 machos que necesitaban alcanzar. Entonces, les indico, tal día es el empadre. Entonces pasó y dije, habrán empadrado, porque no tenía tiempo para ir todos los días a Jicamarca. Llegan asustados y me dicen, ingeniero, hemos empadrado, el día debería de estar caliente y no ha caído ninguno. Creo que habían parido 3 de 600. Entonces voy y digo, pero no puede ser, si yo dejé los machos
y yo había dejado machos arrestados. Y veo que no había los arrestados. Esos no son los machos que yo seleccioné. No, ingeniero, que faltó para el pedido, nosotros les hemos puesto otros machos. ¿Qué le habían puesto machos menores? Oigan, ingeniero, venga, nos venía 74 machos, ¿qué necesitamos? Yo no tengo 74 machos. Había ido el ingeniero Renosaño, el ingeniero Astete, estaba este muchacho Fidel, que era el técnico, que era el que me reclamaba. Habían 6 filas. Aquí trabaja esta, yo esta y yo la otra. Saquemos y revisemos los machos. ¿De dónde iba a sacar? Es una alternativa que tienen, que yo no la hago regularmente por problemas sanitarios. Pero ahí no tenía alternativa. Saqué el macho de la cosa 1, lo revisé que estaba bueno y lo metí a la 2. Saqué el macho de la cosa 2, lo revisé que estaba bueno y lo puse a la 1. Y así íbamos revisando, y donde el macho estaba mal, porque hoy día hay animales que tienen defectos, sacaba el macho y le ponía un comedero afuera, que era el indicador que necesitaba machos de reemplazo. Oigan, ¿terminamos? No pueden creer. Eso era una discoteca. Todos los machos. Las novias ya no eran las esposas que habían dejado. Eran hembras nuevas. Era un polvorio increíble, pero ya los machos estaban bien agarrados, habían pasado 2 meses más y superaban el peso de la hembras. Yo tengo la visión de ese día, pero más linda fue la visión de 68 días después. Las apariciones vinieron parejitas. Entonces, hay que hacer algo. En este caso, ¿qué teníamos que buscar? Teníamos que buscar exacerbar la libido de los machos. ¿Y sabes qué? Ya no te gustan tus esposas, anda de tus queridos. Tú regresas. Para que haya esa diferencia. Entonces, en teoría, nosotros decimos, el macho siempre debe tener el 10% o el 20% más que las hembras. Si yo les digo, las hembras pesan 800 gramos, ¿cuánto deben pesar los machos? El 20% más que las hembras. Entonces son 160 gramos más. Podría poner machos de 880 o de 960. ¿Con qué edad mínima tendría que meterlos? Con 3 meses. Y yo les voy a dar los resultados de los procesos de pruebas de individuo, pruebas de clasificaciones que los machos ya están capaces de reproducir a los 3 meses. Entonces pongan esas respuestas. ¿Ya? Entonces, esto es muy fácil. Vámonos al otro, que este es de 1000 madres, que es el Excel que hemos hecho. O sea, en el Excel yo se los he puesto para que ustedes puedan visualizar el impacto económico que hay con las variables de fertilidad, prolificidad o supervivencia. Acá simplemente vamos a ver este problema para que ustedes me indiquen cuánto es lo que estaríamos nosotros teniendo si tengo 3.2 por tamaño camada. Entonces, en la 1, o sea, como usted dijo, de 1 al 10. Claro, pero el problema les dice cuántos machos necesitaría si el padre es 1,8. Si tú tienes 1000 madres, divides 1000 entre 8. Nada más. Eso es lo que les dice el problema. Yo les complementé para decir, si yo quiero ahorrar dinero,
hago mi entrada en un momento. Pero el problema es simple, por eso, estos son los problemas más simples que hay. Entonces acá estoy haciendo, siempre experimentando con ustedes, estamos haciendo los problemas antes que la teoría, y la teoría la van a hacer súper bien. Y esto los entretiene más, ¿o no? Entonces esto lo hemos hecho realmente en Excel. ¿Listo? ¿Terminaste? Ahí está el plumón. ¿Puedes hacerlo? ¿El red? ¿Terminaron el tercero? ¿Quién ha terminado el tercero? ¿Ya hicieron el tercero? Sí. ¿Y cuánto es? La cantidad. La 3. Ya. ¿El tercero qué tamaño camada quería? 3.2. El 90% de actividad es esto verde. Sí. ¿Qué mortalidad de nacimiento había? 5. 5. Entonces esto es 5. Y acá sería 0.95. La mortalidad en lactancia, 7. ¿Cuánto era la mortalidad en lactancia? 7. Entonces acá sería 0.93. Y en recría era 3, ¿no? Sí, 3. O sea, aquí lo habíamos hecho, pero yo lo que quería es que lo hicieran como lo hacen como regla de 3. Porque el Excel no lo tienen para el examen. Entonces yo vuelvo a esto. ¿Ya? Calculadora, sí.
Eso es como total de vamos a hacer. Entonces y te sale extra. Ah, no, gracias, es 2% de esto que te queda, sacas el 7%. El problema me dice que el tamaño camada es 3.2. La mortalidad es 5, 7 y 3. ¿Ya? Entonces ustedes dicen 3.2 es el 100%. 5% es X. X es igual a 3.2 por 5 sobre 100. ¿Ya? Si esta es mi mortalidad, mi supervivencia es 0.95, 0.93 y 0.97. Si yo multiplico 3.2, esto lo tienen que saber, porque esta es una regla de 3. Pero acá yo digo, si multiplico 3.2 por 0.95, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3.2 por 0.95? ¿Cuánto? 3.04. ¿Cuánto es 0.93 de 3.04? 2.82. ¿Cuánto es 0.97 por 2.82? 2.74. Entonces, hasta allí están bien, pues, ¿no? Ustedes dicen, de las 1000 reproductoras el porcentaje es 90%. Esto es una parte del problema. En el otro caso yo digo, de 1000 tengo el 90%, entonces me van a parir 1000 por 0,9 son 900. ¿Cuántas me van a parir? 900 por 3.04. ¿Cierto? 900 por 2.82. 900 por 2.71. Estas me nacen, estas desteto y estas vendo. ¿Sí? ¿Quién no ha entendido? Pásate para acá. Lo que quiero es que entiendan, porque se pierden en una y esto es muy simple. Esto es, mira, yo tengo 3.2 por 5 sobre 100. ¿Cuánto te sale? Resta 3.2 menos 0.16 y te sale el 3.04. ¿Sí? Profesora, una pregunta, y si le resto de frente el 5% al número total de crías que podría tener, en vez de al promedio de crías que puede tener por hembra. Pero este es el promedio de cría, tienes que partir de allí. Si te muere el 5%, mire, no equivoquen un error que sí lo cometen, que ponen 5 más 7, 12, más 3, 15, y esto lo multiplican por 0.85, eso no es. Porque a mí se me van muriendo por etapas. ¿Cierto? Aquí ya se me murieron 0.16 crías. Ya no es 3.2, es 3.04. El 7% de 3.04, ya aquí en el siguiente no es 3.2, es 3.04
es el 100. ¿Cuánto es el 7? A este valor, que es 3.04, por 7 sobre 100, a esto, este valor que me sale, le tengo que restar a 3.04 y me sale 2.82. ¿Ahora sí entendiste? Bueno, tú has hecho esto y te ha salido 0.16. Esto es lo que se te muere de cada camada. Si nacieron 3.2 y se te mueren 3.16, entonces la pregunta es resto y me sale 3.04. Pero después tu 100% es 3.04. De ese 3.04 se te muere el 7%. ¿Sí? Yo, o sea, puedo partir de hacer el problema de multiplicarlo. Me dicen que la fertilidad es el 90%, de 900 por 3.2 y luego seguir con... Así es. Puedo partir de ahí también. Voy a partir. Acá estamos partiendo lo que me da cada hembra. Pero yo puedo decir, las 900 me dan tanto. Y de allí comenzar a botar las que se mueven. Finalmente resultadas. Como son chiquitos, lo que proponen nuestra compañera es las 900 lo multiplico por 3 de todo. Y de ahí voy bajando lo que se me mueve. ¿El anterior? Hazlo Excel. Es el Excel. Claro, o sea, me he equivocado, creo que la responsabilidad es el primero. ¿Y dónde viene ahí? Ella ya hizo todo eso, claro, Ahora sí,